Senador Andrés de León. Gracias, señor presidente. Si bien estamos en consideración del proyecto de ley de endeudamiento para el ejercicio, ley 415, 2018-2019, me voy a permitir porque es por todos sabidos que normalmente cuando tenemos que tratar endeudamiento para la autorización de endeudamiento para la provincia de Buenos Aires va también de la mano del presupuesto general de la Administración Pública de la provincia de Buenos Aires y también del presupuesto de ley impositiva, que es el proyecto A9-2018, con lo cual voy a argumentar los tres, más allá de que después le daremos el tratamiento y la votación por separado. Simplemente quiero anticipar que voy a tratar de hacer una reseña de estos expedientes que son muy vastos, se ha trabajado mucho y bueno, después, frente a cualquier duda, podremos ampliar. Esperemos que no sea necesario. En primer lugar, quiero agradecer enormemente a todo el equipo de la Comisión de Presupuesto, a toda la gente de la Secretaría Legislativa, porque ha sido un trabajo arduo, como todos los años. Este año no ha sido la excepción y hemos podido arribar a estos proyectos que entiendo van a contar con el suficiente acompañamiento para que puedan ser sancionados y así el Poder Ejecutivo, nuestra gobernadora, pueda contar con la herramienta para poder gobernar el año que viene y seguir llevando adelante esta transformación que nosotros venimos acompañando desde diciembre del 2015. Lo primero que quiero mencionar es sobre el proyecto de presupuesto, que después de un año muy complicado y que todavía seguimos atravesando, muchos sospechaban, aventuraban que íbamos a tener un proyecto de presupuesto muy complejo que iba a interrumpir estos 3 años de transformación de la provincia de Buenos Aires y la verdad es que afortunadamente esto no ha ocurrido. Tenemos que decir que este presupuesto viene sosteniendo los lineamientos que ha marcado la gobernadora desde el primer día de inicio de su gestión, que tuvo que ver primero con ordenamiento de las cuentas públicas. Vamos hacia el tercer año con un superávit corriente, sin haber resignado ninguna de las grandes políticas y de las grandes líneas que ha trazado este gobierno, que tiene que ver con fuerte inversión en lo social, con fuerte inversión en materia de infraestructura, con seguir atendiendo y progresando en todas las líneas de esto que se menciona que es estar y hacer. Hacer es justamente la inversión en infraestructura, que ha sido verdaderamente transformadora, y en materia de estar tiene que ver no solo con la inversión social, sino con los lineamientos que tiene de tratar de acercar al Estado de la provincia de Buenos Aires, hacia la gente y fundamentalmente hacia los más vulnerables. Es por eso que este presupuesto claramente contiene estos lineamientos, también contiene los lineamientos de este gran acuerdo federal que se inició por allí, por mayo del 2016, con el nuevo federalismo y después avanzó con el consenso fiscal y con la responsabilidad fiscal, que estuvo vinculado a ir ordenando un sistema tributario que en la Argentina claramente había avanzado sobre los sectores, sobre todos los sectores argentinos, pero fundamentalmente a los sectores de la producción. Ya nos explayaremos nuevamente en esto y estamos cumpliendo con ese gran acuerdo nacional que le permite a la provincia contar con mayores recursos por parte de la coparticipación y fruto tiene que ver esto con el ordenamiento de un sistema tributario que a pesar de este año que ha sido tan difícil en materia de cuentas públicas y ni hablar lo que ha impactado en la gente,
nos hemos podido, por lo menos, cumplir con ese compromiso que es la de obtener mayores recursos de parte de Nación, coparticipar más hacia los municipios y cumplir con la rebaja en materia impositiva a los sectores fundamentalmente productivos y primarios. También tenemos que decir que en materia de responsabilidad fiscal estamos cumpliendo con todas las metas que nos habíamos impuesto y fundamentalmente en lo que tiene que ver en materia de inversión social, continuar con no solo incrementar el presupuesto en materia de inversión social, sino claramente llevar políticas activas que han mejorado notablemente y que le ha permitido en este contexto macroeconómico difícil a la provincia de Buenos Aires como un amortiguador de la crisis y no como un potenciador de la crisis como ocurría en otros años. Y en materia de inversión, ya veremos, estamos cumpliendo todo lo que tiene que ver con los proyectos de inversión en capital social y de infraestructura. También en materia de modernización del Estado, este gobierno se ha propuesto avanzar con las herramientas de modernización del Estado que nos permita, primero, estar más cerca de la gente, tener conectividad, agilidad en la interacción justamente con los ciudadanos. Y esto también se ha podido plasmar. En materia de seguridad y justicia, también todo lo que tiene que ver con infraestructura, con asistencia a las víctimas, con la posibilidad de mejorarle la accesibilidad a la gente a la justicia y como ha sido un compromiso de la gobernadora María Eugenia Vidal, que es la de una fuerte lucha contra las mafias y fundamentalmente contra el narcotráfico. En materia de los lineamientos de presupuesto tenemos que decir que el presupuesto cuenta con un crecimiento importante en materia de ejecución de recursos. Estamos hablando de más de 929.000 millones de pesos. Esto implica un crecimiento del presupuesto por encima de la inflación que está prevista. Y esto me parece que muestra que sin haber resignado esto que yo les mencionaba, que vamos al superávit corriente por tercer año consecutivo, la necesidad de financiamiento tiene que ver con la refinanciación de la deuda y fundamentalmente con continuar con el plan de infraestructura, pero estamos mencionando justamente que la provincia de Buenos Aires cuenta con recursos tributarios que han sido mayores. Estamos hablando de recursos que han sido estimados en casi 890.000 millones de pesos. ¿Cómo se componen estos 890.000 millones de pesos? Fundamentalmente con un fuerte crecimiento de lo que tiene que ver con los montos de la coparticipación y también con este nuevo esquema tributario que la provincia de Buenos Aires se ha dotado. Quiero mencionar respecto al sistema tributario porque es una de las bases de este equilibrio de las cuentas públicas que tiene el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Durante muchos años, fundamentalmente a partir de 1990, hubo una fuerte centralización de los recursos tributarios hacia el gobierno federal. Esto implicó que aproximadamente un 60% de los recursos de todo el sistema tributario argentino quedaban en manos del gobierno nacional y el resto iba para las provincias. Entonces, era necesario que se avanzara en un proceso de descentralización. En algún momento la provincia de Buenos Aires, no vamos a repetir debates que se han dado durante muchos años con el tema del Fondo de Reparación Histórica del conurbano, le había permitido contar a la provincia, pero ese congelamiento que hubo de 650 millones de pesos, que eran, ustedes recordarán, 650 millones de dólares, se quedaron congelados y fue necesario que la provincia de Buenos Aires asumiera un reclamo muy fuerte para avanzar en los montos de la coparticipación. Y también encontró eco en un gobierno nacional que comprendió la necesidad de generar nuevos acuerdos con las provincias
en el año 2016 el acuerdo para un nuevo federalismo que restituyó los 3 puntos porcentuales que ustedes recordarán eran de la masa coparticipable del ANSES y que se fue dando en 5 cuotas, que va a terminar en el año 2020. Esto le permitió a todas las provincias poder contar con mayores recursos. Después, la demanda presentada por la provincia de Buenos Aires ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y después en noviembre del 2017, ya lo hemos hablado aquí, la firma del consenso fiscal, que implicó con la derogación del artículo 104 de la Ley del Impuesto a las Ganancias que el 36%, en el cual el 36% de la recaudación del gravamen, la provincia de Buenos Aires solamente recaudaba 650 millones de pesos, pasaron a formar parte de la masa coparticipable y esto le permitió a la provincia contar con mayores recursos y también a los municipios. Y después un acuerdo específico con la provincia de Buenos Aires de 21.000 millones de pesos para el año 2018 y de 44.000 millones de pesos para el año 2019. Es decir, que este consenso fiscal implicó un incremento de los fondos coparticipables que a su vez derramaron a los municipios. En estos 9 meses, 10 meses de ejecución presupuestaria, los municipios han recaudado más del 40% de incremento de fondos coparticipables y esto justamente es un beneficio que han tenido todos los bonaerenses. Respecto de la política tributaria que nos hemos comprometido a ir llevando adelante, es justamente reparar algo que fue un error durante muchos años, que fue que la provincia, al verse desfinanciada durante muchos años, aumentó en forma, yo diría, exacerbada, irracional desde el punto de vista de lo que es un sistema tributario, el impuesto a los ingresos brutos. Todo el mundo conoce que los impuestos a los ingresos brutos son impuestos absolutamente distorsivos y es por eso que este consenso fiscal que se hizo entre la Nación y las provincias habló de ir eliminando durante 5 años los efectos distorsivos con un cronograma de 5 años en el impuesto a los ingresos brutos y el impuesto a los sellos, buscar una homogeneización de todo el sistema tributario y después con la adenda solamente hemos interrumpido lo que tiene que ver con los impuestos a los sellos. El año pasado avanzamos en este proyecto. Para este año estamos hablando de una rebaja fundamentalmente en lo que tiene que ver las actividades primarias. Estamos hablando del 1,50 al 0,75 para las actividades primarias y de extracción, una rebaja de 1 punto para las actividades de construcción. Estamos hablando de una rebaja también para los servicios del gas y del agua. Estamos también en una rebaja para el transporte público y para las comunicaciones. Y también una rebaja en lo que tiene que ver con la alícuota general de los servicios del 5 al 4,5% y de los alquileres del 6 al 5% y de los servicios financieros del 8 al 7% y en el caso de la faena y procesamiento de la carne porcina se equipara con lo que tiene que ver con la actividad ganadera. Es decir, que no hemos resignado ninguno de estos proyectos, de estos objetivos que nos habíamos fijado y la verdad es que en ese sentido estamos muy comprometidos para poder continuar con estas políticas públicas que ha fijado nuestra gobernadora. Respecto de lo que tiene que ver la responsabilidad fiscal, nosotros teníamos en el año 2015, año con altísimo nivel de presión tributaria en la provincia de Buenos Aires, estábamos superando casi el 5,6% de presión tributaria y fundamentalmente estaba marcado en los ingresos brutos y sin embargo teníamos en la provincia de Buenos Aires un déficit corriente, es decir, que no lográbamos cubrir ni siquiera los gastos operativos de un Estado que efectivamente no podía cumplir con los objetivos de gobierno del 0,8% del Producto Provincial. Vamos por el tercer año y con rumbo al cuarto año de superávit corriente.
En 2018 el déficit total va a ser de 25.204 millones, que está vinculado a inversión en infraestructura. Y tenemos un superávit corriente cercano a los 8.910 millones. Esto en términos de PBI estamos hablando que en el año 2017 tuvimos un 0,3% de superávit corriente y un 0,6% de déficit total. En el 2018 un 0,2% de déficit corriente proyectado, ya casi ejecutado, y un 0,5% de déficit en materia de déficit total. Y vamos al 2019 repitiendo prácticamente esos guarismos. Por el lado de lo que tiene que ver con el cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal, que habla de 3 reglas básicas, que es que la tasa nominal de incremento del gasto público corriente primario no podrá superar la tasa de aumento del índice de precios al consumidor de cobertura nacional, que los servicios de la deuda no superen el 15% de los recursos corrientes netos de transferencias por coparticipación a los municipios y que la planta personal no debe crecer por encima del crecimiento de la población. Para el presupuesto 2019 vamos a estar sobrecumpliendo la meta, vamos a estar en una tasa nominal de incremento del gasto público del 28,5%, cuando la meta era del 34,8%, y el ratio de servicio de la deuda pública de 14,9%, por debajo, muy por debajo del 15% que establece la Ley de Responsabilidad Fiscal. En materia de deuda pública, en el año 2018 la provincia contaba con una autorización de endeudamiento de 58.890 millones de pesos. De esto hubo una emisión realizada en moneda doméstica de legislación local con vencimiento en 2025, con un margen de 375 puntos básicos sobre la tasa BADLAR, que fue de 30.000 millones de pesos. Es decir, que la provincia de Buenos Aires fue mejorando, aún en un año de extrema complejidad, el perfil de la deuda, la toma de la deuda, y cuando la situación se complicó, la provincia no solicitó un peso más de emisión de deuda. Y para este año 2019 estamos planteando una autorización de deuda de 68.500 millones de pesos. De los fondos provenientes de ANSES estamos hablando de algo más de 10.000 millones de pesos, y lo que tiene que ver con las letras del Tesoro, que son deuda de corto plazo, estamos hablando de 8.500 millones de pesos. Respecto de lo que tiene que ver con los recursos, la participación del impuesto a los ingresos brutos se reduce al 68,1% del total. En el año 2015, lo que mencionaba anteriormente, representaba el 73,6% de los impuestos de recaudación propia. Esto habla claramente de que hemos ido en esta modificación de ir bajando los impuestos que gravan a las actividades productivas, un impuesto claramente distorsivo y que termina trasladándose con lo que se denomina el efecto piramidación hacia la gente, hacia los contribuyentes, hacia el sistema de precios, y ir corrigiendo el impuesto al patrimonio, que es el impuesto inmobiliario, que es el impuesto al patrimonio por excelencia, y muy al contrario de lo que se dice, es un impuesto claramente que siempre impacta más en los que mayores recursos tienen. En este sentido, el impuesto inmobiliario aumenta hacia el 8,3% del total de la recaudación, que en 2015 era el 5,9%. Estamos poniendo un incremento del impuesto inmobiliario que de tope del 38% del valor nominal, muy por debajo de lo que tiene que ver con la inflación y muy por debajo fundamentalmente con las revaluaciones del patrimonio, atendiendo esta situación tan difícil que teníamos este año. En el impuesto inmobiliario urbano se proyecta una recaudación de 20.579 millones y en el inmobiliario rural 9.908 millones. En el impuesto a los sellos un incremento del 33,5%. Yo les decía, se suspendió este cronograma de rebajos por la adenda que se hizo al consenso fiscal, que se hizo a nivel nacional, y estamos estimando una recaudación de
724 millones de pesos. Y en el impuesto automotor, 30.521 millones de pesos, y con los restantes tributos provinciales estamos estimando una recaudación de 21.889 millones de pesos. Hemos tenido aquí la visita de ministros, ministro de Economía, del ministro de Infraestructura, del ministro de Desarrollo Social, el ministro de Salud, y aquí ellos hicieron una exposición muy importante de lo que se hizo y de lo que se prevé hacer. Y en este sentido yo me permití recordar algunas cuestiones que me parecen muy importantes, porque hablan a las claras que no solo estamos frente a un incremento de las partidas, más allá de que se pueda discutir o muchas veces objetar algunas de estas cuestiones, sino que estamos claramente hablando de un Estado que ha mejorado en lo que tiene que ver con la eficiencia de los recursos públicos. En materia de salud, el Plan Integral de Guardias Hospitalarias, que fue una de las políticas fundamentales que se fijó el gobierno de María Eugenia Vidal. En el 2016 no teníamos ninguna guardia renovada. En el 2017 30 guardias, en el 2018 44 guardias y para el 2019 vamos a completar las 58 guardias, llegando al 100% de refacción y puesta en valor de las guardias hospitalarias. El SAME, que era algo que los bonaerenses mirábamos con envidia, con sana envidia, que ocurría en la capital federal, en el 2016 no existía en la provincia de Buenos Aires, en el 2017 alcanzamos a 37 municipios, esto es a 8.200.000 bonaerenses, en el 2018 84 municipios, alcanzando a 10.500.000 bonaerenses, y en el 2019 aspiramos a llegar a los 135 municipios, 30 municipios con SAME de salud mental. La red pública de salud AMBA, como ya lo mencionó aquí el ministro, que habla de llegar fundamentalmente a lo que tiene que ver con el conurbano, el Plan Provincial de Control del Cáncer, que verdaderamente ha habido un incremento respecto de los pacientes que esperamos llegar. En el 2016, 3.900 pacientes, en el 2017, 6.500, en el 2018, 10.000 pacientes, y en el 2019 el número que aspiramos es llegar a todos, que es a los 14.400 pacientes. Ha habido un indicador de demoras en el tratamiento de mayores a un mes que han reducido notablemente, y el indicador de pacientes con tratamiento de dolor también ha sido un logro extraordinario de esta gestión. En materia de desarrollo social, uno puede plasmar en valores lo que se ha hecho, pero no alcanza a graficar todo lo que se ha hecho en esta gestión. Inclusive cuando uno lee, creo que cuando uno recorre muchísimos barrios va a encontrar que el Estado de la provincia de Buenos Aires, que estaba ausente durante muchos lugares, hoy hay una fuerte presencia. El programa El Estado en tu Barrio, el programa del Servicio Alimentario Escolar, que llega a 1.700.000 chicos, la inversión, el SAE, que hablamos de la universalización, que los alumnos de todas las escuelas de nivel inicial y primario reciben desayuno, merienda, algo que puede sonar como muy leve, como algo que no alcanza, pero antes no se daba nada, antes no existía. El programa Más Vida, que alcanza a 300.000 familias, el programa Un Vaso de Leche por Día, el programa de red de espacios comunitarios, las unidades de desarrollo infantil, las casas de encuentro comunitario, en fin, el programa Envión, que se continuaron con muchos programas que venían del gobierno anterior y que lejos estuvieron de desaparecer. En materia de infraestructura, ¿qué podemos decir? Solamente hablar de obras estructurales fundamentales para transformar la provincia, que tienen que ver con las obras en vialidad, con las obras hidráulicas.
Tenemos obras en las cuencas principales de la República, la del río Salado, la del río Luján, la de Región Capital, la de Matanza y Riachuelo, la del río Reconquista, del río Areco, la de Arroyo Pergamino, un total de 7 cuencas que alcanzan al 76% de la población y un 58% de la superficie. En materia de agua y saneamiento, las principales obras en ejecución, las obras de ABSA, la planta potabilizadora de Punta Lara, de tratamiento de la primera cuenca Bahía Blanca, tratamiento de General Rodríguez, el acueducto norte, el recambio de cañerías, en fin, podemos mencionar muchísimas obras, y ni hablar las obras las obras viales que han intervenido en casi todas las obras viales de la provincia de Buenos Aires. Cuando uno recorre la provincia de norte a sur, como nos toca a quienes provenimos del sur, vemos obras en muchísimas rutas provinciales que estuvieron durante muchísimos años sin ninguna clase de intervención. Quiere decir, señor presidente, que este presupuesto claramente sigue cumpliendo con los objetivos de los lineamientos fundamentales de la gobernadora que se planteó allí en diciembre del 2015. En materia de endeudamiento, se mencionó la preocupación de endeudamiento. Sin embargo, cuando uno revisa los pedidos, la necesidad de financiamiento, en materia de porcentajes, yo quiero recordar, por ejemplo, en el año 2009, la necesidad de endeudamiento era del 5,18% de las erogaciones que tenía que llevar adelante la provincia de Buenos Aires. En el 2010 del 8,18%, en el 2011 del 6,05%, después fuimos bajando, 5,82%, 2,45%, después, claro, 2014-2015 se planteaban sin endeudamiento, lo que ocurre es que no estaban debidamente planteados la deuda intraestatal que teníamos con el Banco Provincia, con el IOMA, con lo cual estos montos estaban distorsionados. Yo digo que en el año 2016 las necesidades de financiamiento eran del 4,46%, en el 2017 fue del 6,65%. Hubo un planteo fuerte ahí de endeudamiento. Lo que hay que decir es que tuvimos la obra pública récord en la provincia de Buenos Aires de los últimos 10 años. En el año 2018 estamos hablando de un 4,9% y estamos planteando de un 4,32% para este año, si es que se toma la deuda que estamos hablando y que estamos diciendo estamos cumpliendo con todas las metas, estamos mejorando el perfil de la deuda pública. Con materia de municipios, se habló mucho del desfinanciamiento de los municipios. Está claro también que no se dijo con rigor cuánto mejoraron los municipios desde el año 2016 hasta la fecha. No solo porque hubo una gestión que los atendió, un gobierno de la provincia de Buenos Aires que los atendió, que no necesitaban saltear a la provincia de Buenos Aires para poder obtener obra pública, que eso ocurría en el gobierno anterior, que hubo años con el Fondo de Infraestructura Municipal, que le permitió a los municipios contar con muchas obras, que como decíamos este año se creció un 6% en materia real los montos coparticipados, estamos hablando de un dinero importante para los municipios que les ha permitido a los municipios contar con recursos genuinos para poder llevar adelante una tarea que es muy difícil, es muy compleja y en un año que ha sido y va a terminar muy difícil y que aspiramos que el año que viene se revierta. Es decir, que esto ocurrió, pero hay algo que no dice ni el presupuesto ni lo van a encontrar en los números, que tiene que ver también con que el año 2016, fundamentalmente a partir del primer semestre, o cuando finalizó el primer semestre, esta provincia empezó a cumplir en tiempo y forma con los fondos que se le mandaban de coparticipación, algo que todos sabíamos que eso no ocurría y que hacía a los intendentes tener que ver cómo cumplían con las obligaciones de caja. Ustedes recordarán también que en diciembre del año 2015 esta provincia
contaba con pocos fondos, pero muchos municipios no podían hacer frente a los sueldos y al aguinaldo. Y todos pudieron cumplir en tiempo y en forma con todas las dificultades que nosotros reconocemos. Esto no ha sido producto de una situación o de un cambio extraordinario en el manejo, sino que justamente del manejo local, sino que ha habido un cambio de relación que esta provincia le ha dado un tratamiento a los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires. No obstante eso, este gobierno de la provincia de Buenos Aires, que vive en la Argentina, que debió reconsiderar una situación económica difícil, que generó un nuevo desafío para el gobierno nacional, que es la de lograr equilibrar las cuentas y avanzar en el proceso de equilibrio de las cuentas públicas, probablemente vio postergados sueños que nosotros teníamos de esta pelea, esta mejora que hicimos en los fondos coparticipados, y tenemos que asistir solidariamente a ese equilibrio de las cuentas públicas, porque no parece real o no parece sano para un país que uno de los tres niveles del Estado tenga que hacerse cargo de un esfuerzo enorme fiscal, ni hablar el esfuerzo que están haciendo los más 40 millones de argentinos para tratar de sobrellevar este momento, sino que hemos debido o teníamos la necesidad de acordar para tener este equilibrio de las cuentas públicas. Y hemos logrado avanzar en los consensos para que los municipios no se vean desfinanciados. Y en este sentido, yo quiero decir y agradecer que hemos logrado en estos consensos que estas transferencias que de nación pasaron a la provincia, fundamentalmente en materia de tarifa social, en materia de tarifa de transporte público y en materia de la energía eléctrica, los servicios públicos para los barrios carenciados y los barrios que están en estado de vulnerabilidad, fuera mayormente absorbido por la provincia de Buenos Aires y que no fuera todo el peso de estas transferencias hacia los municipios. Es por eso que en materia de recursos de la tarifa social, la provincia de Buenos Aires se va a hacer cargo de lo que venga para el año 2019. En materia de lo que tiene que ver con las tarifas al transporte urbano, la provincia de Buenos Aires, para los municipios del interior, se va a hacer cargo de lo que abonó durante el año 2018 la Nación, y solamente el diferencial de lo que salga en el 2019 por el 2018 va a ser transferido a los municipios, lo mismo que con los servicios en los barrios y asentamientos urbanos que tenemos en la provincia de Buenos Aires. También se avanzó en los fondos para las policías comunales, se avanzó en la coparticipación de este juego que estamos incorporando, que es la regulación y la planificación del juego online en la provincia de Buenos Aires. Y bueno, las modificaciones que terminaron beneficiando a los municipios son muy importantes. Y esto habla también de que hay una nueva realidad política en la provincia que tiene que ver con la búsqueda de los consensos, y vamos hacia el cuarto año de sanción de presupuesto, con un presupuesto que, como dijo el ministro de Economía acá, va a ser mejor que el proyecto que envió el Ejecutivo. Quiero, ya para finalizar, estamos en el cuarto año de mandato, ingresando al cuarto año de mandato de nuestra gobernadora, y es el cuarto año que me toca a mí ser senador y acompañar esta gestión. Y yo quiero por ahí salirme un poquitito de la coyuntura, de las disputas, y hablar de algunas cuestiones que hacen a esta provincia de Buenos Aires. Esta provincia de Buenos Aires nació el mismo día que el continente americano, el continente sudamericano, cuando las expediciones españolas vinieron a recorrer, pusieron sus ojos y su asentamiento en el Río de la Plata. Con las fundaciones de la ciudad de Buenos Aires, ya la provincia de Buenos Aires empezaba a cobrar forma y fue tomando y delineando su forma con los primeros gobiernos patrios. Allí en 1820, con el primer gobernador, en la época de la anarquía, ya se fijó cuáles eran
las dimensiones geográficas de esta provincia. Quiero recordar que con motivo de las peleas el río Paraná era lo que separaba con el norte, que era donde se había desarrollado el virreinato y donde se estaba desarrollando el gobierno patrio, y se puso los ojos hacia el sur. El límite era la cordillera, el límite era la Patagonia oriental, incluía a las Islas Malvinas. Es decir, que teníamos el sueño de una provincia grande, pero la realidad es que la influencia no era más de 60 kilómetros. Esta provincia de Buenos Aires fue el epicentro del desarrollo de nuestro país, de las disputas entre unitarios y federales, las disputas por los recursos del puerto, por los recursos de la aduana, peleas internas, y que se zanjaron allí en 1880 con la federalización de Buenos Aires y en 1882 con esta ciudad designándose como capital. Pero la provincia de Buenos Aires se estaba delineando una nueva provincia con un enorme desafío. Ese desafío implicó ceder territorios y empezar a desarrollar el sueño propio. Pero han pasado más de 130 años de esa época y todavía los bonaerenses tenemos un reclamo pendiente, que es el reclamo de la identidad. Acá somos todos senadores que representamos muchas zonas del territorio, de municipios, y ustedes seguramente viajarán a la Argentina o al resto del mundo y se encontrarán con alguien de otras provincias y le van a decir, ¿y usted de dónde sos? Yo soy tucumano, yo soy santiagueño. Ninguno de nosotros dice somos bonaerenses. Nosotros diremos somos de Bahía Blanca, de San Nicolás, del Partido de la Costa, de Quilmes. Esa identidad bonaerense no se ha consolidado. Sin embargo, esta provincia se ha desarrollado como nadie. Esta provincia hoy cuenta con ser la más poblada de la Argentina, más de 17 millones de personas, 40% del país. Tenemos el territorio continental más extenso, excluida la Antártida, 307.571 kilómetros cuadrados. Somos la tercera en densidad poblacional. Somos la primer provincia en el Producto Bruto Geográfico, 32 al 36% cualquier estimación, y 40% cuando no se cuenta a la capital federal. Aportamos más del 50% de la producción industrial. Tenemos 12 puertos públicos, 26 privados, más de 200 con usos recreativos. Tenemos, por el desarrollo costero, la mayor afluencia turística de la Argentina. Mar del Plata, obviamente, es la perla del Atlántico, pero tenemos un desarrollo costero extraordinario. El mayor polo industrial del país, que se encuentra en Bahía Blanca, el puerto de aguas profundas más importante del país. Tenemos un 25% de la producción primaria. Sin embargo, esta provincia de Buenos Aires, que ha sido la que más ha crecido, porque nos han impuesto una barrera que fue en su momento la General Paz y toda la afluencia de gente que fue corriendo hacia la capital federal quedó del otro lado de la General Paz, y esa bisagra de la General Paz es lo que ha marcado el destino de esta provincia, un destino que todavía está siendo peleado. La provincia de Buenos Aires, con todos esos indicadores, con haber sido el pilar de esta república, cuenta con un Producto Bruto per cápita que nos ubica en el 13º lugar de la Argentina. Es la quinta provincia más pobre cuando miramos de abajo hacia arriba. Y estamos novena en el índice de desarrollo provincial, este índice que fue instaurado, que mide el crecimiento económico, de inclusión social y sostenibilidad ambiental, que son las tres variables que el Programa de las Naciones Unidas planteó para el desarrollo, y bueno, es lo que midió en la Argentina y que la Argentina se comprometió a cumplir allí en el año 2030. Es decir, que esta provincia de Buenos Aires, que tiene 800.000 extranjeros,
que tiene casi 4 millones de migrantes internos, y de los 800.000 extranjeros estamos hablando que un 58% son de países limítrofes y un 42% de países extralimítrofes, fundamentalmente de españoles y de italianos. Esta provincia tiene un desafío pendiente. Yo creo humildemente, señor presidente, que cuando nuestra gobernadora hablaba de que en la provincia no se podía, que le decían que ella no iba a poder, que esta provincia era inviable, hemos dado el primer paso. Yo creo que en momentos muy difíciles para la República, hoy estamos con una provincia que tiene esperanza, que tiene futuro, que es viable. Por eso hablamos del cuarto año de superávit corriente y de no haber sido por esta situación de crisis que obligó a recibir más de 28.000 millones de pesos de lo que tiene que ver con los subsidios. Hoy la provincia de Buenos Aires casi no contaría con ninguna clase de déficit. Nos dan esperanzas para poder avanzar en esta provincia que queremos, que es la provincia del crecimiento, del desarrollo, de las oportunidades y fundamentalmente de eliminación de la pobreza. Así que muchas gracias y obviamente estamos anticipando el voto positivo a estos 3 proyectos. Muchas gracias, senador.